Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender realidades, verdades desde su perspectiva. Como os he comentado en varias ocasiones, en el proceso de la santificación necesitamos estar santificados en toda la verdad. Encontramos en muchos textos que tenemos que ser santificados por la verdad tal como está en Jesús. Esta misma mañana tuve un encuentro con un anciano de iglesia, un amigo mío, un amigo del alma, y hemos comentado estas cuestiones. Y me he dado cuenta que cada vez que encontramos en el texto la verdad tal como es en Jesús, en realidad lo que trata de decirnos es que tenemos que entender la verdad tal como es en Dios, porque ¿quién es la verdad? ¿Y cuál es esa verdad que está en Jesús? Y en realidad nos está hablando del Padre. Tenemos que entender el conflicto en toda su profundidad. El conflicto es con el Padre, ¿verdad? Utilizando a Jesús en este conflicto. Pero el Padre es la verdad y por eso nos dice la verdad tal como está en Jesús. Es decir, necesitamos entender la verdad desde la perspectiva del Padre, desde la perspectiva de Dios. Cuando nos habla que lo que nos santifica es la verdad, y nosotros hemos dicho cuánto de la verdad. ¿La verdad parcial nos sirve? No, porque por la verdad parcial contaminada en realidad, es con la que está jugando el enemigo de Dios. Tenéis que pensar en la visión de los dos tronos. El enemigo de Dios está en el trono del lugar santo y desde ahí juega con la verdad contaminada, con el pueblo de Dios, con el remanente. Por lo tanto, necesitamos toda la verdad para experimentar el proceso de santificación, y esto es lo que ocurre con la última generación. También he escuchado en algunas ocasiones algunos hermanos que decían: hermano, pero es que estos textos que tú presentas, pues hay gente que tiene que venir a la iglesia y que no podemos hablar y debilitar a la iglesia. Es precisamente por lo que tratamos de presentar estos textos, mis queridos hermanos, porque necesitamos entender quién es la iglesia, qué es la iglesia. Nosotros hemos cometido el error de considerar que la organización es la iglesia. Es un gravísimo error, por eso precisamente tratamos de explicar quién es la iglesia, quién nos presenta la verdad, porque nosotros somos herramientas que nos colocamos en las manos de Dios, y es Dios el que obra a través de nosotros. Si no obra Dios, Cristo, a través de nosotros, hay de nosotros y hay de aquellos a los cuales tratamos de convertir, ¿verdad? Por lo tanto, hemos olvidado y hemos estudiado no hace tanto, ¿verdad?, esta reflexión, que Cristo en el conflicto final se mezclará entre las filas. Hay una reflexión así en el canal, en el canal del el último mensaje del cuarto ángel. Estudiadla, o sea, miradla, entenderéis. Por lo tanto, ¿quién presentará el mensaje final, el mensaje del tercer ángel? Porque el último mensaje del cuarto ángel, o sea, el cuarto ángel viene a apoyar el mensaje del tercer ángel, y que este mensaje del tercer ángel ha de ser proclamado al mundo. Por lo tanto, ¿quién presentará esta verdad al mundo? Al mundo, no al remanente final. Es el remanente final el que tiene que presentar el mensaje al mundo, y si no es a través de Cristo, hay de nosotros. Por eso nosotros peleamos, la organización pelea de presentar el mensaje al mundo, pero el que se ha contaminado. Por eso estamos presentando todas esas realidades. Y necesitamos entender cuál es la auténtica perspectiva de Dios. Porque, queridos, en el conflicto final es Cristo mismo que presentará las verdades, y de un curso intensivo dará. Esta gente aprenderá rápidamente este mensaje, ¿verdad? Y tomarán sus decisiones. Y de hecho, en nuestro grupo de Telegram hay gente que es nueva, y no paran de entrar gente con el deseo de entender y estudiar el auténtico evangelio. Por lo tanto, este evangelio ha de ser presentado por Cristo a través de sus mensajeros, a través de su gente, ¿verdad?, al mundo.
Y es Él el que dará a entender a todo el mundo. Y esta es la orden correcta, además. Esta es la iglesia correcta. La orden de Melquisedec, en donde Cristo lo es todo en todos. A nivel individual para nosotros, pero también Cristo con nosotros presenta el mensaje de verdad al mundo. Esto lo hemos perdido de vista, y esta reflexión, para volver a la reflexión, era necesaria esta introducción para poder entender ciertos conceptos. No tengo mucho tiempo, me veo obligado a correr, pero tampoco quiero dejaros sin que entendáis realidades y verdades. Iremos repasando, iremos entendiendo. Esta misma mañana me he tomado anoche un tiempo y esta mañana me he tomado otro tiempo rápidamente, porque estamos tratando una reflexión que tiene nada menos que casi 70 párrafos, un sermón de la sierva de preparación para la venida de Cristo. Ni siquiera yo he alcanzado, apenas he conseguido prepararlo, ponerlo por escrito. Todavía tengo que prepararlo y vamos a tratar en los días que vienen, por la gracia de Cristo, presentarlos, entender realidades profundas, mis queridos hermanos, porque no hay más tiempo. El mundo se ha vuelto loco y nos está diciendo que ya está, que se está acabando, ¿verdad? No soy de los que va corriendo poniendo fechas ni nada por estilo, ni tampoco me importa. Lo que me importa es que estemos preparados ya. No importa la fecha, que sea hoy, mañana o dentro de 10 años. Esto no es nuestro problema. Nuestro problema es, ¿estamos preparados para encontrar a Cristo de pie en su venida? Esta es la clave, mis queridos hermanos. Y esto es lo que tratamos de entender, colocar los fundamentos correctos, porque una vez que tenemos los fundamentos correctos podemos tomar decisiones correctas. La reflexión de hoy está titulada Procuren la sabiduría divina, no la humana. Es decir, nos está hablando de la orden de Melquisedec, la orden correcta. ¿Quién en todos? Y vamos a ver qué es lo que nos dice el mismo Dios, ¿verdad? A través de la sierva. Por lo tanto, vamos a entrar en el texto y vamos a ver si podemos entender realidades. Hay varios aspectos. Primero, he empezado por lo primero, para que podamos entender. Estamos hablando del año 1907. Para aquellos que son estudiosos de la historia, tienen que entender exactamente en qué momento estamos. Estamos en el momento del panteísmo, estamos en el momento de la pelea de instaurar la doctrina de la Trinidad. Estaban tocando la doctrina de la deidad de nuestra iglesia de sus inicios, tal como lo hicieron los pioneros. Pero aquí no tocaremos el tema de la deidad en esto, sino que son otros aspectos que también son relevantes. ¿Y cómo podemos entenderlos? Pues a través de las cartas que la sierva envió y recibió en distintos momentos. Y esta es una de ellas. Fijaos lo que dice aquí. Anciano Reiser. Este es un ministro, ¿verdad? Es un ministro, Nosotros entendemos hoy que son los pastores, pero esto es errado. Esto mismo estaba hablando con mi hermano esta misma mañana y nosotros estamos engañados. La sierva dijo que después de su paso al descanso empezará la apostasía omega y rápidamente, y que se creará otra institución, otra orden, y se escribirán libros con otro entendimiento, aparte del que se instauró en el principio de esta iglesia. Y en el principio de esta iglesia, a través de esta carta y casi de todo lo que tratamos de estudiar, podemos entender cómo se dirigía esta iglesia, aún todavía. Estamos hablando del año 1907. Era la sierva, era Dios el que dirigía esta iglesia, porque por esto este hermano le envió, tal como vamos a ver ahora, muchas cartas con preguntas a la sierva, ¿verdad? Y la sierva, claro, abarrotada, hay que entender también que tiene una cierta edad aquí, pues necesita encontrarse con ellos, porque claro, no puedes estar escribiendo cartas individuales a todo el mundo. Y vamos a entrar en la carta, vamos a ver lo que está diciendo. Por lo tanto, ¿cuál era el liderazgo de la iglesia en aquellos momentos? Todos eran ancianos. Leas lo que leas, siempre todos, empezando por James White y todos los demás, eran ancianos de iglesias. Y aquellos que no le ponen más que el nombre, pero ocupaba cierta posición, es porque no ministraban iglesia, ¿verdad? Y por eso solamente ponen nombre. Pero a los que le ponen el anciano X, su nombre, es porque ministraban iglesias.
Y este era el liderazgo de nuestra iglesia, de nuestras iglesias de nivel local, y había un presidente a nivel de la conferencia general en Battle Creek en aquel momento. Fijaos lo que dice en la carta. Dice: hermano mío, he leído sus cartas. Por lo tanto, entendemos que ha enviado varias cartas con varias cuestiones, varias preguntas, ¿verdad? Ella trata de contestar a estas varias cartas a una sola, con una advertencia seria, y vamos a ver lo que nos dice la carta, porque ella da una solución para muchos, ¿verdad? Dice: he leído sus cartas, pero no puedo responderlas completamente ahora. Me malinterpretaría si le escribiera. Si asisto a la reunión de Los Ángeles, podré entonces comunicarme con usted y con otros que también enviaban cartas, ¿verdad? Con preguntas, con cuestiones, ¿verdad? Tengo mucho que decir, dice la sierva. Hasta entonces, no tome ninguna decisión, ¿verdad? Hasta que ella no habla con ellos, ¿verdad? Para que ponga las cosas sobre bases correctas, porque estaban a punto de desviarse. Y estaba pasando en realidad en estos momentos. Estaban echando de un lado a la sierva y el liderazgo de la iglesia querría conducir ellos, por ellos mismos, ¿verdad? Por eso ella dice: no tomen decisiones, esperen, ¿verdad? Dice: en los últimos días he escrito muchas cartas a Australia, a Washington y a otros lugares. Por lo tanto, imagínese cómo estaba la vida de esta mujer. Dice: no todo lo que he escrito ha sido enviado, porque claro, no da tiempo, ¿verdad? Dice: no puedo dormir por las cargas que llevo, por los muchos lugares donde las almas están en peligro. Los casos de algunos han sido especialmente urgentes para mí. Satanás está jugando el juego de la vida para sus almas, de los ministros, de los ancianos, ¿verdad? No puedo permitir que tomen decisiones que los pongan en poder de las agencias satánicas. Es decir, decisiones erradas. ¿Y cuáles eran estas decisiones, queridos? Vamos a ver a través de la carta también. Es que ellos se salían del marco de la orden de Melquisedec y estaban empezando a tomar órdenes y decisiones por sí mismos, sin el consejo de Dios, sin tratar de entender lo escrito está y cómo tenían que actuar. Se salían del marco de que es Cristo en todos el que obra todo lo necesario. Y este era el peligro precisamente. Por eso dice: Satanás está jugando el juego de la vida para sus almas. No puedo permitir que tomen decisiones que los pongan en poder de las agencias satánicas. Porque si te sales de la orden de Melquisedec, en donde Cristo es el líder, a él hemos de dirigirnos todos, y que las resoluciones de todas las cuestiones tienen que venir de Cristo. Cuando te sales de este marco, ¿dónde te metes? Lo que acabo de decir: no puedo permitir que tomen decisiones que los pongan en poder de las agencias satánicas. Al darles un mensaje claro y decidido, Dios puede usar mis palabras para salvarlos, ¿verdad? Dice: durante mucho tiempo he visto el peligro que estaba llegando a nuestras filas en la tendencia a mirar la sabiduría humana y a depender de la guía humana. ¿Y entendéis cuál es el peligro? ¿Entendéis lo que trata de explicar? Es decir, que el hombre trate no de imponer, sino de hacer que los feligreses y los demás le escuchen a él, sus consejos, y que hagan lo que él dice. Y ella dice: esto es errado, esto es un gravísimo error, porque os estáis saliendo de la orden de Melquisedec, en donde Cristo es todo en todos. Por lo tanto, los ministros siempre pueden aconsejar, pueden ministrar según lo escrito está, pero siempre el hombre ha de ir a Dios, incluido el ministro, ¿verdad? Y este era el peligro. Dice: durante mucho tiempo he visto el peligro que estaba llegando a nuestras filas en la tendencia a mirar la sabiduría humana, mirar a los ministros, obedecer y depender de los ministros, y a depender de la guía humana, ¿verdad? En lugar de la guía de Dios en la orden de Melquisedec, ¿verdad? Esto siempre será una trampa para las almas, y necesitamos entender qué es lo que trata de decir, cuál es la corrección y cuál es el error, y es precisamente eso. Y así es como entendemos cómo funcionaba la iglesia en aquellos momentos, ¿verdad?
frente a lo que está hoy, lo que está pasando hoy, que molesta tanto, pero porque no se entiende cómo funcionaba la iglesia, ¿verdad? Dice, y se me pide, ¿de quién? De Dios. Y se me pide que levante la señal de peligro advirtiendo a mis compañeros de trabajo, ¿a quién? A los ministros, ¿verdad? En contra de ello. Y señalándoles al Señor Jesús. Es decir, vosotros tenéis que dirigir a mi pueblo, a mí para recibir soluciones, recibir enseñanzas, y no a vosotros. Porque los ministros son representantes ¿de quién? O debería de ser. De Cristo. Han de dirigir siempre a Cristo a todo el mundo. Y no a sí mismo, a su sabiduría y a su consejo y en todo, ¿verdad? Cosa que hoy está pasando. Hoy en aquella charla, que no voy a revelar todo lo que hablé, ¿verdad? Pero traté de explicar este asunto. Estamos cerrados hoy. Estamos cerrados. Y yo di muchos argumentos y muchas explicaciones para que se pueda entender por qué digo que hoy no es el mismo orden que el orden de inicio, ¿verdad? De los principios. Dice, el hombre o la mujer que se apoya en la sabiduría de la mente humana, es decir, en los ministros, sean quien sean, ¿verdad? Se apoya en una caña rota, es decir, no lo va a sostener, va a caer, porque solamente en Cristo hemos de sostener, hemos de recibir consejo, ¿verdad? Se me instruye para que señale a los que necesitan sabiduría al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es la solución del pecado. Eso es lo que trata de decir. No es solamente quita el pecado del mundo en su sacrificio, en su venida. No. Quita el pecado del mundo hoy también, ¿verdad? A través de las obras que Él hace en mi vida. Esta es la orden de Melquisedec, ¿verdad? Es cuando Él tiene el control de mi vida y habita en este templo, ¿verdad? Cumpliendo con su deber, perfeccionar, santificar, preparar para la boda del Cordero. Nosotros hemos perdido el horizonte de esta perspectiva, por esto no experimentamos a Cristo. Esta es la auténtica realidad, queridos. Y aquí nos da una serie de textos. Estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él y el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Por qué dice estas cosas? ¿Qué nos pasa a nosotros también? En lugar de ir a Cristo, estamos escuchando, siguiendo y obedeciendo al hombre. Esto es lo que está pasando, ¿verdad? Pero a todos los que le recibieron les dio poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Por eso nosotros estamos peleando tanto y decir, ¡ay, que se nos va la iglesia! ¿Y a quién defendemos? Nos damos cuenta que en lugar de dirigir a la gente a Cristo y que Cristo haga su obra, nosotros dirigimos a la gente ¿a dónde? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? El hombre, los ministros. Y este es el error y no nos damos cuenta de esta realidad. Esta es la desgracia. Por eso nos dice lo que nos dice el Evangelio. Porque en lugar de mandar a la gente a Cristo, nosotros lo mandamos a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? En nuestro caso, los ministros. Claro, nosotros los mandamos al hombre, cuando en realidad tenemos que mandar a Cristo a la gente. No entendemos la sutileza del asunto, ¿verdad? Y la gran pregunta es ¿por qué? Nos falta el Espíritu, ¿verdad? Porque con el Espíritu sí que entendemos la profunda realidad. Sin el Espíritu no la entendemos. ¿Esto elimina la iglesia tal como la conocemos hoy? No, de en medio de esta iglesia tal como es, saldrá el remanente final. Es que tenemos que entender las Escrituras, queridos hermanos. Esta es la profunda realidad. Pero a todos los que le recibieron les dio poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. ¿Entendéis cómo recibimos poder para entender? Pero a todos los que le recibieron creen a Cristo, no a la iglesia, ni la enseñanza de los hombres, sino a Cristo mismo. Les dio poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, que da a todos generosamente y no le reprocha nada y le será dada. Pero que pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila es como la ola del mar arrastrada por el viento y zarandeada. Pues no piense ese hombre que va a recibir nada del Señor.
El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando sea probado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y aquí es lo que trata de hacer es establecer la orden de Melquisedec. ¿A quién tenemos que ir? ¿Quién es nuestra solución para el pecado? Es Cristo. Cristo, ¿verdad? Pedid si os dará, dice, declaró el Salvador. Buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿O qué hombre hay que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pez le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Por tanto, todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿De qué nos habla aquí, queridos? Habla de la auténtica iglesia, que es Cristo. Esto lo nos pedid se os dará, declara el Salvador. ¿A quién? A Él directamente. Él es la cabeza de la iglesia. Él lo es todo en todos, ¿verdad? Y es como obra a través de todos nosotros. Esta es la correcta orden, la orden de Melquisedec, ¿verdad? Y esta es la auténtica iglesia. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que se encuentran. Y aquí nos explica, muchos que no entienden la verdad, muchos que no conocen a Cristo, ¿dónde se van? Se agarran de la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que está dirigida por el hombre. ¿Y qué está diciendo Cristo? Pedid y se os dará. ¿A quién? A Él mismo. Él es la iglesia. Y nosotros alguien nos ha desviado, no entendemos la realidad. Esta es nuestra desgracia. ¿Y quién está poniendo orden? ¿Y en qué fecha? ¿Os dais cuenta? 1907. ¿De qué va a estar hablando? ¿De quién es la iglesia? Y vamos a recorrer todo esto para entender qué trata de decir, dónde está el problema, cuál es la solución, de qué está hablando, ¿verdad? Fijaos lo que dice. Nunca debe un obrero, un ministro, ¿verdad? Animar cuando digo ministro, entended quién es ministro. Primero, ser ministro, ser anciano de iglesia, es un don que lo da ¿quién? Cristo. En su orden correcta, los ministros están llamados por Cristo. Antiguamente es como funcionaban, hoy en día ya no. Hoy un ministro se va a la universidad, viene, se le da un puesto, ocupa un ministerio y es ministro. Pero ¿está en la orden de Melquisedec? ¿Está llamado por Cristo? ¿O es otra orden? Y esto no logramos entender nosotros. Por eso estamos como estamos y dónde estamos. Porque no estamos en la orden correcta, en la orden de Cristo, de Melquisedec, para entender bien la realidad. Dice, nunca debe un obrero animar a alguien que necesita instrucción y ayuda a acudir primero a las agencias humanas, al hombre, ¿verdad? A los ministros, para que le entiendan su deber. Dice, es nuestro privilegio como obreros orar juntos y aconsejar juntos, pero debemos buscar individualmente, los ministros, ¿verdad?, a Dios para saber lo que Él quiere que hagamos. Cuando el Señor imprime en la mente de uno de sus siervos que debe ir a cierto lugar a trabajar, este hombre no tiene la obligación de acudir a un ser humano para saber si es correcto que lo haga. ¿Entendéis? Porque en la orden correcta, cada uno de nosotros ha de ir a Cristo, a preguntar a Cristo, ¿cuál es mi deber? Y no tengo que irme a un hombre para que un hombre me explique lo que tengo que hacer. Porque esto es error, es grave error. Fijaos lo que dice. Es una educación errónea enseñar a nuestra gente a apoyarse en ayudas humanas, en pedir consejo al hombre, ¿verdad? En lugar de acudir al Señor en oración, entrar en la orden correcta de Melquisedec, someterse a Cristo, ¿verdad? El enemigo de las almas ha sido el instigador de esto, para que las mentes se oscurezcan. Es decir, cuando no vamos a Cristo y vamos al hombre, y el hombre a su vez está dirigido por un otro espíritu, porque por eso estudiamos todo lo que estudiamos, para entender, ampliar horizontes. Pero claro, no entendemos. No entendemos, solo creemos que sí, pero no entendemos.
porque no tratamos de entender lo escrito está, lo que Dios trata de decirme, ¿verdad? Dice, el enemigo de las almas ha sido el instigador de esto, para que las mentes se oscurezcan. El Espíritu es aparte, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿verdad? O Cristo. Y que en su lugar venga el otro. Porque claro, ¿esto es una elección o no lo es? Cuando nosotros en lugar de ir a Cristo y vamos al hombre, ¿hemos tomado una elección? Claro que sí. ¿Y qué hace Dios? Pues si tomamos elección de ir a Cristo, Él nos protege. Pero si tomamos elección de ir al hombre y el hombre está bajo influencia de un otro espíritu, ¿qué hace Cristo? Se aparta. Y eso es lo que trata de explicar, que este es el error, que estamos cometiendo un gravísimo error. Y quedamos sin protección, porque en lugar de acudir a Cristo, acudimos a hombre. Este es el problema. El enemigo de las almas ha sido el instigador de esto para que las mentes oscurezcan. Ahora el pueblo debe ser instruido de manera diferente. El pueblo de Dios debe reunirse en consejo, pero ningún dirigente u obrero debe adoptar la posición de que los hijos de Dios no deben hacer ningún movimiento hasta que Él sea consultado primero. Es decir, que ningún miembro de la iglesia no puede hacer nada hasta que no consulte al ministro. Y este es el error. Esto es lo que trata de decir. Esto es un error. Todo el mundo ha de ir a Cristo. Esta es la orden correcta. Y cuando nosotros vamos al hombre, ¿a quién quitamos de por medio? A Cristo. ¿Y qué ha pasado? Nos quedamos sin protección, sin el Espíritu. Esto es lo que necesitamos entender, mis queridos hermanos. Y necesitamos conocer esta verdad, porque esta verdad es tan fundamental para el remanente final. El remanente final tiene que actuar en las líneas y los parámetros de Cristo. ¿Verdad? La iglesia gritará, los ministros gritarán, pero ¿quién grita detrás de ellos? Es un otro que trata de mantenernos engañados. Cuando nosotros todos, incluidos ministros, tenemos que someternos a Cristo de verdad. No solo de palabra, de verdad. Esta es la auténtica orden de Melquisedec, en donde Cristo lo es todo en todos. Es Él que dirige su iglesia. Y nosotros tratamos constantemente de salirnos de este marco, porque hay un otro espíritu que esto es lo que quiere. Lo acabamos de leer, ¿verdad? El enemigo de las almas ha sido el instigador de esto, para que las mentes se oscurezcan, no entiendan la auténtica realidad de Dios. No debe hacer ningún movimiento hasta que Él sea consultado primero. Cristo, el hombre, los que tienen responsabilidades en la obra han de cooperar con los ángeles celestiales para enseñar a los hombres y mujeres a mirar a Dios como su fuente de su fuerza. Y no al hombre. El consejo tiene que ser siempre Cristo. A Él tenemos que enviar ayuno y oración, lo que digo yo. Tenemos las herramientas, ayuno y oración. ¿Qué no entiendo? Ayuno y oración. ¿Podemos pedir consejo al hombre? Podemos. Pero el hombre siempre tiene que someterse a Cristo. Y allí tenemos que encontrar nosotros todas las respuestas de nuestros problemas, de nuestras inquietudes. Y eso es lo que trata de colocar la sierva, el orden correcto. ¿Cómo tenemos que someternos a Cristo y no al hombre? Entiéndase iglesia. Porque eso es lo que nosotros entendemos iglesia hoy. Es así como lo entendemos, desgraciadamente. Porque hemos perdido el norte. El enemigo nos ha engañado. Y no se trata de hombres, no se trata de hablar más de la iglesia, sino se trata de entender quién es la iglesia y cómo tiene que funcionar la iglesia. ¿Verdad? Porque nosotros creemos que la iglesia la cuida a los hombres. Pues falso. El enemigo ha hecho que nosotros creamos esto, pero esto no fue así. Y como respuesta es precisamente la advertencia, ¿verdad? Necesitamos entender qué es lo que trata de decir y qué importante es para el remanente final. Por tanto, como dice el Espíritu Santo, hoy si escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron y vieron mis obras durante 40 años. Por lo cual me afligí con aquella generación y dije, siempre hieran en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Entendéis?
Por eso juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, no entrarán en el descanso en Canaán, ¿verdad? En la promesa. Mirad hermanos, estoy tratando de correr porque no tengo tiempo, pero al mismo tiempo entiendo que muchos de vosotros estáis esperando estas reflexiones. Os pido perdón, pero no tengo otra. Créanme, estoy que no tengo tiempo, no me llegan las horas del día. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un mal corazón de incredulidad apartándose del Dios vivo. Antes bien exhortaos unos a otros cada día, mientras se llama hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, y esto es precisamente lo que trata de decirnos, que Él tiene que ser todo. Partícipes de Cristo, si mantenemos firme el principio de nuestra confianza hasta el fin, mientras se dice, hoy si escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, porque algunos cuando oyeron provocaron, aunque no todos los que salieron de Egipto por Moisés, pero con quien se afligió durante 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cadáveres cayeron en el desierto, y con quienes juró que no entrarían en su reposo, sino con los que no creyeron. Así vemos que no pudieron entrar por causa de la incredulidad. Y aquí nos revela una lección importantísima. Porque cuando estamos quejándonos constantemente y no nos sometemos a Cristo, siempre nos sometemos a la iglesia, es decir, al hombre, dice, así vemos que no pudieron entrar por causa de la incredulidad, porque nosotros no nos damos cuenta, ni nos viene a creer, pero en realidad nosotros no creemos a Cristo, no creemos en Cristo, creemos en la iglesia, creemos en el consejo del hombre. Yo sé que son palabras duras, pero entender la profundidad, queridos. Tenemos que someternos todos a Cristo. Si no, dice, no. Así vemos que no pudieron entrar donde en Canaán. ¿Qué significa esto? En el reino de Dios por causa de la incredulidad. Y nosotros hoy, con este evangelio de la gracia, estamos metiendo a todo el mundo al reino de Dios. Pero es así. Necesitamos entender los fundamentos de Dios, queridos. Dios, que en diversas ocasiones y de diversas maneras habló en tiempos pasados a los padres por medio de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Y a nosotros? Claro, a través de la sierva. ¿Pero qué hicimos? La apartamos, marginalizamos, la enviamos a Australia y en cualquier otra parte, porque estamos cansados de las advertencias de Dios. ¿Verdad? Nosotros queríamos guiarnos nosotros, por nosotros mismos, ¿verdad? Y no entendemos esta realidad, desgraciadamente. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas, por medio del cual también hizo los mundos, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen expresa de su persona, y sosteniendo todas las cosas con la palabra de su poder, una vez que hubo purgado por sí mismo nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo hecho mucho mejor que los ángeles, y a que por herencia obtuvo un nombre más excelente que ellos. Pero ¿a cuál de los ángeles dijo en algún momento, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por escabel? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servir a los que serán herederos de la salvación? Porque todos se someten a Cristo y Cristo a Dios. Es así como funciona la orden de Melquisedec. Y hemos perdido de vista esta realidad, desgraciadamente. Alguien nos ha engañado. La administración de Cristo debe mantenerse siempre ante la mente del pueblo. ¿Entendemos lo que está diciendo? Estad atentos, tratad de entender la administración de Cristo. ¿Quién es el ministro? ¿Y quiénes son los ministros de las iglesias? Son representantes de Cristo, pero siempre y cuando actúan sometidos a Cristo, es decir, en verdad. Si no, no lo son, aunque dirigen la iglesia. Por lo tanto, la administración de Cristo debe mantenerse siempre ante la mente del pueblo. Su eficacia es aquello a lo que deben dirigirse siempre. Esta es la orden de Melquisedec. Cristo es el ministro. No hay otro ministro. Todos los demás son subministros, sometidos a Cristo. O es así como debería de ser. Desgraciadamente, hemos cambiado el orden. Desgraciadamente, ¿verdad? Y nos cuesta, pero esta mañana yo di argumentos. Hemos instaurado sacramentos.
¿Puede cualquiera dar la Santa Cena? Es bíblica. Todos deberían de darlo en su casa, en su familia, todos los días. Bautismos, entierros, todo esto son especiales. Son especiales, es de una élite. Y ya no es de la gente normal y corriente. Y no es del ministro que tiene el don de Dios, llamado por Cristo a ministrar. Porque hoy funcionan en otra orden de estado las cosas. Y no es un don de Cristo. Antiguamente funcionaba así. Y los más mayores tienen que acordarse que esto era así. Yo todavía lo pillé en Rumanía hace 30 años. Aún lo pillé. Esto. Nadie iba al instituto para ser pastor si no tenía el don de ministrar del cielo. Y tenía que ser reconocido por la iglesia. Si la iglesia decía no, no lo enviaban. No era aceptado al ministerio. Hoy cualquiera se puede ir. Entendemos cómo nos hemos desviado del camino. Dice, los ministros de palabra y doctrina no deben buscar en la sabiduría humana la forma de suplir las necesidades de estas almas. No deben dirigir y guiar. Los ministros no deben dirigir y guiar ellos mismos, sino que siempre han de enviar a la gente a Cristo. Ellos lo único que hacen es ministrar lo escrito está. Presentar al pueblo lo escrito está y la sana doctrina, por decirlo de alguna manera. Pero nada más, todo es de Cristo, ¿verdad? Dice, al hacer esto, educan al rebaño de Dios para que dependa de los seres humanos que son susceptibles de errar. ¿Entendemos los correctos fundamentos? Si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios que da a todos con liberalidad y no le cobra y le será dada, pero que pida con fe sin vacilar. Aquí está marcado un camino recto hacia el Redentor del mundo, que toda alma puede tomar. Cristo probó la muerte para que todo hombre pueda ser partícipe de las bendiciones del Evangelio. ¿Qué es lo que está diciendo? Que todo hombre sea un ministro en realidad. Tanto como para él, para que pueda entender, y tanto como para proclamar este mensaje al mundo. Esto es lo que trata de decirnos, pero no lo entendemos, desgraciadamente. Por esto defendemos lo indefendible, ¿verdad? Y no entendemos que la iglesia es solo una herramienta, que la iglesia verdadera, la iglesia como lo entendemos nosotros, es una herramienta, sino que la auténtica iglesia es Cristo, Cristo en todos nosotros, el propósito eterno de Dios, que Él habite en nosotros y que desde nosotros nos guíe en la orden de Melquisedec, desde la eternidad hasta la eternidad. Esta es la orden correcta. Y ninguna otra orden, tal lo que trata de advertir aquí. No vayas al hombre, sino a Dios. Y el ministro también tiene que dirigir al rebaño a Dios. Esta es la orden correcta, ¿verdad? Cristo probó la muerte para que todo hombre pueda ser partícipe de las bendiciones del Evangelio. Entonces, que todos, experimentados e inexpertos, se dirijan a la fuente de toda eficacia y poder. Cristo ha prometido ser nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y redención. Todo en todos. Experimentados e inexpertos. Principiantes. Por eso nos da tanto miedo decir, ay, la gente ¿a dónde va a venir? Que se destruye la iglesia. La gente va a venir a Cristo. Él es la iglesia. Cosa que hemos perdido de nuestro horizonte. No entendemos quién es la iglesia. Es Cristo. Nosotros tenemos que mandar a la gente a Cristo, según lo escrito está. Todos somos ministradores de su palabra, invitados por el mismo Cristo. ¿No es esta la gran comisión? Claro, pero hemos perdido el norte, ¿verdad? Ahora nosotros entendemos que la iglesia son los hombres y un edificio en un lugar concreto, cuando no es así. No es así, por eso tratamos de colocar correctamente los fundamentos. Y tanto nos empeñamos en no aceptarlo, y nos dice que esto es incredulidad desde la perspectiva de Dios, que es la que importa, ¿verdad? Anciano Reiser, mi mensaje para ti es: conságrate al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él quería que sea Él el que le tiene que decir a la gente lo que tiene que hacer. Y Dios le dice:
Conságrate al Señor Jesucristo. Busca a aquel que comprende todas tus debilidades y que nunca se equivoca. Él es capaz de impartirte su rica gracia. Mirando a Jesús, estudiando su palabra, aprende a humillar tu alma ante Dios y a luchar con Él. Luchar con Él, no en contra de Él. ¿Entendéis lo que trata de decir? Espero que podáis entender, mis queridos hermanos. Fijaos, no es la posición que se ocupa en el trabajo lo que determina su eficacia. Porque claro, cuando el hombre cree que si él no está, se muere la iglesia. Pues estás equivocado, querido hermano, cuando tú crees esto. Porque ¿sabes a quién no crees tú? A Cristo y su eficacia, su capacidad y potestad de dirigir su propio pueblo. Eso es lo que no crees. Y tú crees que sin ti no funciona. Error. Error. Y eso es lo que creemos. Por eso creemos que se nos va la iglesia. Cuando no entendemos cuál es la iglesia. Es que nosotros tenemos que mandar a la gente a Cristo. Él es la iglesia. Él lo es todo en todos. Esta es la iglesia, queridos. Y no se trata de destrozar nada, sino se trata de que todos nos sometamos a Cristo. Todos. ¿Entendéis? No es la posición que se ocupa en el trabajo lo que determina su eficacia. Una posición elevada no cambiará el carácter ni aumentará el valor moral. ¿Qué es lo que trata de decir? ¿Quién cambia nuestro carácter? ¿Quién nos santifica? ¿El hombre? ¿Con sus sermones, sus prédicas y sus enseñanzas? ¿O es Cristo? ¿Entendéis por qué no experimentamos el Espíritu? Porque no nos sometemos a Cristo. Nosotros nos sometemos al hombre. Por eso se nos van los cimientos cuando trata de explicarnos todas esas cosas y dice, ¡ay, la iglesia! Se nos va la iglesia. Claro, porque tú estás sometido al hombre y no a Cristo. Él es la iglesia. Y eso es lo que necesitamos entender todos, queridos. Todos. Está escrito, lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y honor, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste a sus pies, porque al someter todas las cosas a él, no dejó nada que no estuviera sometido a él. Pero ahora no vemos todavía todas las cosas sometidas a él. Pero vemos a Jesús, que fue hecho un poco más bajo que los ángeles, coronado de gloria y honor, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos los hombres. Porque a él, por quien son todas las cosas y por quienes son todas las cosas, le convenía, al llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionar por medio de los sufrimientos al capitán de su salvación. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de una sola pieza, el cuerpo de Cristo, y la cabeza es Cristo. ¿Entendéis quién es la iglesia? Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la iglesia te cantaré alabanzas. Fijaos, la suficiencia total del Salvador se pone de manifiesto en esta escritura. Él experimentó en su naturaleza humana todo lo que nosotros podemos experimentar. ¿Por qué? Precisamente para saber cómo dirigir su iglesia en esta condición. Tomando nuestra naturaleza y con la fuerza que su humanidad recibió de Dios, Él también se sometió, ¿verdad?, al Padre. Se enfrentó con éxito a los poderes de Satanás y de los ángeles caídos. Pide a sus siervos que aprendan de él. ¿Entendéis? Que nos sometamos al Padre, porque por eso Él nos abrió la puerta y podemos acceder directamente al Padre. ¿A quién tenemos que someternos? ¿Entendéis la orden correcta? Venid a mí todos los que estéis fatigados y cargados, invita, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Aprended de Cristo. Al estudiar su vida personal y practicar sus obras, encontrarás descanso para tu alma, cosa que nunca encontrarás en la iglesia, solo en Cristo. Y así entendemos quién es la iglesia, quién ministra la iglesia, ¿verdad? Se me pide que diga a cada hijo de Dios que profesa. No vayas a las agencias humanas, a los ministros quiere decir, para aprender tu deber, o cualquier otro hombre. Cuando digo ministros, tenemos que entender que todos estamos llamados
llamados a ministrar la palabra, ¿verdad? Pero en este caso se refiere a los ministros en el marco de la iglesia tal como la entendemos nosotros, ¿verdad? Los que ministran la palabra a los feligreses, ¿verdad? Que también deberían de ser llamados por Cristo, ¿verdad? Dice, no vayas a las agencias humanas, al hombre, para aprender tu deber. Lleva en su caso a aquel que probó la muerte por todos los hombres. Es decir, se sometió hasta la muerte. Por lo tanto, él sí nos puede enseñar el auténtico camino. El hombre no ha hecho esto, solo Cristo. Por eso él sí nos puede aconsejar. Y bien, en todo le convenía ser semejante a sus hermanos para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas de Dios para expiar los pecados del pueblo, porque en lo que él mismo padeció siendo tentado, es capaz de socorrer a los que son tentados. El obrero que se considera en una posición de tan alta responsabilidad que permite que los miembros de la iglesia miren hacia él para que exprese sus decisiones y controle sus acciones, está educando a hombres y mujeres para que lleven un yugo humano. Y ahora entendéis cuando Cristo nos dice, tomad mi yugo. ¿Cuál era el yugo? El Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios. Tomad el Espíritu de Dios, que Él os guíe. ¿Y quién es el Espíritu de Dios? El Consolador. Cristo mismo. Por eso dice, tomad mi yugo, ¿verdad? Y no el del hombre. No escuches al hombre, sino ven a mí. Yo te diré. Yo te daré poder. Yo te haré vencedor. Yo prepararé tu carácter para entrar en la boda del Cordero. Eso es lo que trata de decirnos, queridos hermanos. El obrero que se considera en una posición de tan alta responsabilidad que permite que los miembros de la iglesia miren hacia él para que exprese sus decisiones y controle sus acciones, está educando a hombres y mujeres para que lleven un yugo humano. No están aprendiendo del Maestro Divino. ¿De quién están aprendiendo? De un otro espíritu. Eso es lo que trata de decir. Lo que no está diciendo, pero los otros, entendiendo bien cómo funcionan estos mecanismos, sabemos que donde no está Cristo, está el otro espíritu. Por lo tanto, dice, no están aprendiendo del Maestro Divino, pero de alguien están aprendiendo, porque están actuando, ¿no? Controlando acciones y decisiones. Al que está siendo conducido a tener tal experiencia, le diría, vaya a Cristo. ¿Entendemos? Pídale que le dé una experiencia, aprenda a emular su carácter intachable y no busque experiencia o guía en ningún ser humano, que es tan susceptible de errar como usted mismo. ¿Entendemos? Hay razones por las que no debemos depositar nuestra confianza en los hombres que ocupan puestos de gran responsabilidad. A menudo les resulta difícil mantener un espíritu humilde y enseñable. Suponen que su posición les da el poder de controlar a sus compañeros o hermanos, ¿verdad? Y se halagan a sí mismos, como lo hizo Pedro, de que no caerán en la tentación. ¿Y de quién era este espíritu? Del enemigo, queridos, y da igual que la posición que ocupe. Por esto hoy escuchamos tantas declaraciones tan soberbias, anulándolo todo, confundiendo al rebaño, porque no tienen a Cristo, ¿verdad? Cuando en la hora de su prueba Cristo declaró a sus discípulos que todos lo abandonarían, Pedro respondió, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿darás tu vida por mí? En verdad te digo que el gallo no cantará hasta que me hayas negado 3 veces. Durante toda su prueba, Cristo conservó su humildad. ¿Y sabéis por qué le dice esto? Porque dijo Cristo, sin mí no podéis hacer nada. ¿Y en quién confiaba Pedro? En sí mismo. ¿Y quién estaba detrás? El otro espíritu. ¿Ahora entendéis el mecanismo? La afirmación confiada de Pedro fue puesta a prueba y no pudo soportar la prueba. Negó a su Señor en la hora de la tentación. ¿Y qué consejos te da el hombre? Confiando en sí, en su posición, en su responsabilidad, en su conocimiento. ¿Entendéis la profundidad, queridos hermanos? De esto se trata. Esta es la profunda realidad que necesitamos entender si queremos ser parte de los 144.000. Si no, pues no pasa nada. La gracia, pues que resuelve el problema, ¿verdad? Porque en esto estamos depositando nuestras expectativas, ¿no?
tengo instrucciones de presentar estas palabras ante los trabajadores, los ministros o los que ministran la palabra, ¿verdad? En los ángeles y en Paradise Valley, pero en realidad en todo el pueblo de Dios. No se debe depender del hombre como modelo en el discurso o en los planes. ¿Y qué es lo que hace la conferencia general cada 5 años? Planes y planes y planes y planes, que nunca llegan a buen puerto, ¿verdad? ¿Y qué dice aquí? No se debe depender del hombre como modelo o en el discurso o en los planes. Porque de quién debemos de confiar, depender todos, es de Cristo. Si es posible, deben elegirse para ocupar los puestos de responsabilidad en una conferencia hombres que no lleven a otros a depender de ellos, sino que lleven a todos a hacer de la vida de Cristo su estudio y su modelo. Cristo siempre manifestó una cortesía celestial al tratar con las almas humanas. Su vida fue una vida de constante abnegación y autosacrificio. Los que sean contados entre los vencedores serán los que hayan practicado las virtudes de Cristo. Mi corazón se ha sentido enfermo y dolorido cuando he visto el ejemplo dado por aquellos que han amado dictar y controlar. Y he dicho, si este mal continúa a pesar de las advertencias que se han dado, no tendré ningún valor en cuanto a su encuentro con éxito en el gran conflicto que está ante nosotros. Caerán, y todos aquellos que confían en el hombre caerán. Y este es el peligro, por eso tratamos de advertir una y otra vez. Y la gente no entiende. Y me maravillo que incluso gente que está cerca de mí cree que estoy tratando de derrumbar la iglesia cuando Cristo me utiliza para que a través de lo escrito entendamos quién es la iglesia, cuáles son los auténticos fundamentos, porque nosotros nos guiamos por el hombre. Y yo sé que son palabras dolorosas, para mí también, porque durante un tiempo yo también actué así. Pero cuando Dios me ha despertado, me ha abierto la mente, los ojos, los oídos, he empezado a entender por esto este ministerio, no por otra razón, porque tengo cosas que hacer. Sin embargo, esto es lo más importante, porque los 144,000 tienen que entender esta verdad y no otra, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿verdad? Espero, mis queridos hermanos, que os pueda servir esta reflexión. Siento de mi alma que tengo que correr. No tengo tiempo. Os lo digo de verdad. Es más, os pido, oren por mí. Ya sé que muchos de vosotros ya lo estáis haciendo. Oren por mí para que Dios me guíe, que Dios me haga de las pocas horas que tengo en el día, que estén bien optimizadas y que pueda hacer todo lo que tengo que hacer por la gracia y el poder de Dios. Porque no quiero abandonar de ninguna manera esta obra, porque esta es la importante. Pero sin embargo estoy en una etapa ahora en verano en donde la huerta me exige mucho tiempo y tengo que hacerlo todo, porque también tengo una familia, ¿verdad? Por eso os pido, oren por mí, yo seguiré orando por vosotros también. Agradezco a todos los que entran en el grupo y en el canal de Telegram. Mis queridos hermanos, estáis todos invitados. Pongan sus preguntas y a medida que puedo contestar, todavía me queda Romanos 11 pendiente, pero en algún momento tendré que hacerlo. Pido disculpas a Solange, que está en el grupo, en el canal de Telegram, me pidió esto, pero como no concretó, sino me pidió todo el capítulo de Romanos 11, pues no es tan fácil, ¿verdad? Podría dar una respuesta facilona, pero no es lo que quiero. Y seguro no es lo que espera ella también. Quizás a lo mejor tendré que hablar con ella para entender qué es lo que concretamente no entiende de aquello, ¿verdad? Pido disculpas por esto, pero hago lo que puedo. Y lo que puedo está a la vista, ¿verdad? Le ruego a nuestro Dios que nos envíe a todo su espíritu, que entendamos los auténticos fundamentos y conociendo los auténticos fundamentos tomemos elecciones claras. Yo no peleo en contra de la iglesia es la que es. Por eso Dios escoge un remanente de esta iglesia. ¿Por qué este remanente? Porque este remanente entenderá lo que tratamos de presentar, los auténticos fundamentos. Pero sin embargo, mientras tanto, yo voy a esta iglesia. Yo voy a la iglesia. Yo me reúno con mis hermanos. ¿Verdad? Yo no he abandonado la iglesia ni pienso abandonarla. Si quieren echarme, pues bueno,
son sus decisiones, pero según la orden de Melquisedec, esto no sería posible, a no ser que yo pisotee voluntariamente la ley de Dios, cosa que por ahora, por la gracia de Dios, no ha pasado. Espero que no pase. De todas maneras, no me hagan caso a mí. Tenéis que ir a lo escrito está. Siempre en los detalles del vídeo encontraréis el link en origen del texto de la reflexión. Estudiad por vosotros mismos. Tratad de entender y pedir a Cristo que os enseñe su verdad. ¿Verdad? Podéis escuchar, podéis tratar de entender lo que os digo yo, pero nunca, nunca, nunca confiad en ningún hombre. En ningún hombre. Nunca. Solo en lo escrito está. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.